Mi hermana dijo que le robé el dinero de la boda y ahora toda la familia me odia. Días después asistí a la cena familiar, mostré pruebas en video y sorprendí a todos. El día de la boda fue tan hermoso como cualquiera podría haber esperado. Mi hermana Elizabeth estaba radiante con su vestido de diseñador y Brian, su ahora esposo, parecía el hombre más feliz del mundo. Todo salió bien. Los votos, los brindis con champán, el baile. Si había alguna tensión, no la sentí. Al menos no hasta la noche después de la boda. La familia se había reunido en casa de mis padres para relajarse y hablar sobre el gran día. Estábamos repitiendo momentos divertidos en la pista de baile cuando Elizabeth se puso de pie dramáticamente, con la voz temblorosa, mientras anunciaba algo que me golpeó como un camión. John robó el dinero de nuestra luna de miel, $110,000. Ya no está. La habitación quedó en silencio. Podía sentir que todos los ojos se volvían hacia mí. Mi cerebro no pudo procesar lo que acababa de decir. ¿Me robó? Fue absurdo. Antes de que pudiera siquiera defenderme, Elizabeth siguió y siguió. Habló de lo devastada que estaba, de lo que había estado llorando todo el día y de lo traicionada que se sentía. Brian se quedó congelado, como si lo hubiera atropellado un tren de carga. Mis padres, sin embargo, inmediatamente actuaron para apoyarla. «John, ¿cómo pudiste hacer esto?», dijo mi madre, sacudiendo la cabeza con decepción. «Lo arruinaste todo, robándole a tu hermana, a tu propia hermana». «Ya no eres bienvenido aquí», añadió papá. Intenté hablar para explicar que no había tocado ni un centavo. Señalé que había estado en la recepción toda la noche a la vista de todos y que ni siquiera sabía dónde estaba guardado el dinero. Brian, hay que reconocerlo, parecía inseguro e incluso dijo, «No creo que John haría algo así», pero Elizabeth no estaba de acuerdo. «Deja de defenderlo, Brian», ella espetó. «Está mintiendo. No puedo creer que te pongas de su lado antes que del mío. John, eres repugnante. Fuera de mi vista». Me quedé atónito. La ira en su voz no se debía solo al presunto robo. Fue algo personal. Mis padres se unieron a ella para decirme que ya no era parte de la familia. «Ya no eres nuestro hijo», dijo mi padre, y ese fue el golpe final. Intercambié miradas con Brian, que parecía tan confundido como yo, y luego me fui. Mientras me alejaba, comencé a ordenar las cosas. Sabía exactamente por qué estaba haciendo esto. No se trataba de dinero, se trataba de nuestra abuela. La abuela había dejado claro unos meses antes que tenía intención de dejarme la mayor parte de su herencia. Ella creía que yo lo usaría sabiamente y cuidaría del legado familiar. Isabel, la autoproclamada niña de oro, estaba furiosa. Había tratado de convencer a la abuela de que ella merecía el dinero, pero no había funcionado. Ahora que la salud de la abuela estaba empeorando, Elizabeth estaba desesperada por hacerme parecer el malo. Era su manera de sabotearme. Estaba enojado, pero también sabía que esto no había terminado. Si ella iba a jugar sucio, yo podría jugar más sucio. Tenía mi propio secreto, uno que había guardado para proteger a Brian. Elizabeth lo había estado engañando durante meses. No había planeado exponerla, pero después de lo que había hecho, todas las apuestas estaban canceladas. Empecé a planear mi venganza. Después de esa noche, no podía dejar de pensar en lo que había hecho Elizabeth. La traición dolió, pero lo que dolió aún más fue el hecho de que mis padres le creyeron sin pensarlo 2 veces. Ni siquiera podía mirar mi teléfono porque el chat del grupo familiar explotó con mensajes de texto sobre cómo había decepcionado a todos y lo avergonzados que estaban de mí. Fue como si Elizabeth hubiera accionado un interruptor y de repente yo fuera el villano de la familia. Pero no iba a dejarla ganar. Elizabeth pensó que podría destruirme y salir ilesa. Lo que ella no sabía era que yo había estado sentado sobre una bomba durante meses. En agosto la encontré accidentalmente con alguien que no era Brian. Había ido a una cafetería en la ciudad vecina para encontrarme con una amiga, y allí estaba ella, sentada en una mesa de la esquina, de la mano de un chico que no reconocía. No fueron exactamente sutiles. Se besaron, rieron, actuaron como una pareja hecha y derecha. No dije nada en ese momento porque, sinceramente, no era asunto mío. Pensé que eventualmente regresaría para morderla. Simplemente nunca esperé que fuera yo quien tuviera que devolver el mordisco. Ahora necesitaba pruebas, algo sólido, algo innegable. Conocía su rutina bastante bien. Ella siempre había afirmado que estaba visitando a un amigo o haciendo recados cuando desaparecía unas horas cada semana.
No hacía falta ser un genio para descubrir lo que realmente estaba haciendo. Mi mejor suposición fue el jueves alrededor de las 7 p.m. Esa parecía ser su ventana habitual, así que estacioné mi auto en la calle de su casa y esperé. Efectivamente, poco después de las 6:45, Elizabeth salió, subió a su auto y se fue. La seguí, manteniendo una buena distancia para que ella no se diera cuenta. Fue a la misma cafetería donde la había visto antes. El chico la estaba esperando en el estacionamiento. Aparqué discretamente al otro lado de la calle y comencé a grabar. Se abrazaron y luego se besaron, no un beso rápido, sino un abrazo total. Este fue el tipo de beso que dejó claro que Brian ni siquiera estaba en su cabeza. Entraron y se sentaron junto a la ventana, como una pareja en una cita romántica. El chico seguía acercándose, tocándole el brazo y susurrándole al oído. Elizabeth se lo comió. Grabé todo. 7 minutos de metraje dorado que cambiarían toda la situación. Cuando finalmente se fueron, me aseguré de verlos abrazándose nuevamente antes de que subieran a autos separados y se fueran. Esperé hasta que se fue antes de conducir a casa. Mi corazón latía con fuerza durante todo el camino a casa. Pero no eran nervios, fue anticipación. Sabía que tenía algo que destrozaría su pequeña fachada perfecta, pero no iba a precipitarme. Tuve que esperar el momento adecuado. Elizabeth se había vuelto nuclear conmigo en una reunión familiar, por lo que era lógico que le devolviera el favor. Decidí organizar una cena unos días después y pretender disculparme y hacer las paces. Mis padres, todavía enojados conmigo, aceptaron de mala gana. Elizabeth no dudó en aceptar, probablemente pensando que sería su oportunidad de humillarme aún más. Poco sabía ella lo que vendría. Los días previos a la cena fueron insoportables. Me quedé completamente en silencio, incluso mientras Elizabeth continuaba lanzando púas en la charla del grupo familiar sobre cómo algunas personas no pueden asumir la responsabilidad de sus acciones. Mis padres se lo comieron, por supuesto. Cada vez que veía aparecer un mensaje de texto suyo que decía algo como «Estamos muy orgullosos de ti, Elizabeth, por manejar esto con gracia», quería gritar. Pero mantuve la calma. Sabía que valdría la pena. La mañana de la cena, les envié un mensaje de texto a todos en el chat del grupo familiar, incluido Brian. Dije que quería quedar para cenar y aclarar las cosas. Les debo a todos una explicación, escribí, y necesito disculparme, especialmente contigo, Brian. Mi madre respondió primero, diciendo que estarían allí, pero que sería mejor que tuviera una muy buena razón para lo que había hecho. Elizabeth intervino con un comentario sarcástico sobre cómo esperaba que yo estuviera listo para confesar. La respuesta de Brian fue breve y neutral, solo un emoji de aprobación. Perfecto, todo estaba encajando. Pasé el día preparándome. Cargué el video en mi computadora portátil y lo probé para asegurarme de que la calidad fuera buena. También imprimí capturas de pantalla en caso de que alguien intentara acusarme de falsificar el metraje. Cuando llegué a cenar a casa de mis padres, sentí que iba a entrar en una batalla y que estaba listo para ganar. La atmósfera era tensa cuando entré. Mis padres apenas me reconocieron y Elizabeth se sentó a la cabecera de la mesa, luciendo engreída como siempre. Brian estaba a su lado, tranquilo y reservado, como lo había estado desde la acusación. No sabía si creía que había robado el dinero o no, pero claramente se guardaba sus pensamientos para sí mismo. Nos sentamos todos y comencé respirando profundamente. En primer lugar, quiero decir que lamento cómo resultaron las cosas. Sé que están todos enojados conmigo y entiendo por qué, pero he estado pensando en todo lo que pasó y me doy cuenta de que hay algo que debería haber dicho antes, algo que he estado reteniendo. Elizabeth se inclinó ligeramente hacia adelante, sus ojos brillaban con anticipación. Probablemente pensó que iba a confesar. Mi mamá y mi papá simplemente se quedaron mirando, esperando. Brian parecía incómodo. Saqué mi computadora portátil, la puse sobre la mesa y abrí el archivo de video. Lo que estás a punto de ver no es fácil de ver, dije, pero creo que es importante que todos aquí sepan la verdad. La expresión engreída de Elizabeth vaciló por primera vez cuando presioné reproducir. La sala quedó en silencio cuando comenzó el video. La mostraba caminando hacia el chico en el estacionamiento de la cafetería, abrazándolo, besándolo y la cita en la cafetería, la forma en que no podían quitarse las manos de encima. Luego, la última toma, se abrazaron de nuevo en el estacionamiento antes de irse.
El video terminó y durante unos segundos nadie dijo una palabra. Entonces Brian habló. ¿Quién diablos es ese?, preguntó con voz aguda. El rostro de Elizabeth se sonrojó. Abrió la boca para hablar, pero no le salieron palabras. Contéstale, le dije. Me acusaste de robar, de destrozar a esta familia, cuando todo el tiempo eras tú quien mentía. Este no es tu amigo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? Elizabeth tartamudeó, pero Brian no esperó a que ella respondiera. Echó hacia atrás su silla y se puso de pie, con una mezcla de ira e incredulidad en su rostro. Me has estado engañando, dijo. Todo el tiempo estuve trabajando duro para darte la vida que querías, la casa, el auto, todo, para esto. Mis padres parecían haber sido atropellados por un camión. Mi madre se volvió hacia Elizabeth con la voz temblorosa. Elizabeth, ¿es esto cierto? Elizabeth finalmente logró hablar. No es lo que parece, dijo. Pero nadie le creyó. Esto será una lección para ti, Elizabeth, dije levantándome. Tú empezaste esta guerra, todo lo que hice fue terminarla. Brian tomó sus llaves y se fue sin decir una palabra más. Mis padres, todavía en shock, se volvieron contra mí. ¿Cómo pudiste hacerle esto?, dijo mi padre. Le respondí. Ella me acusó de robar $10,000 para hacerme quedar mal, y ahora la he expuesto. ¿Soy el malo por mostrar la verdad? Deberías preguntarle hasta dónde está dispuesta a llegar para encubrir sus mentiras. No esperé una respuesta. Cogí mis cosas y me fui. No me quedaría para escuchar más excusas. Querían un villano y ahora tenían uno, pero esta vez no era yo. Después de la cena, no supe de nadie de mi familia durante días. Sin mensajes de texto, sin llamadas telefónicas, sin intentos de explicar o disculparse. Era silencio de radio. Supuse que probablemente estaban tratando de limpiar el desastre que Elizabeth había hecho. La primera persona que se acercó ni siquiera fue un familiar. Era Brian. Me llamó 2 días después de la cena y francamente me sorprendió que quisiera hablar. Pensé que podría estar enojado conmigo por tomarlo por sorpresa de esa manera, pero no parecía enojado en absoluto. Solo quería agradecerles, dijo, por ser honesto. Desearía que no hubiera llegado a esto, pero me alegro de saberlo. Hablamos un rato y me dijo que ya había empezado a hacer arreglos para mudarse de la casa que compartía con Elizabeth. También mencionó que canceló su viaje a las Maldivas y dejó de pagar el automóvil que le había prometido comprarle. Ahora puede resolver su propia vida, dijo. Le pregunté si Elizabeth había intentado hablar con él desde la cena. Ella ha estado haciendo estallar mi teléfono, rogándome que lo entienda, dijo, pero no hay nada que entender. Ella hizo trampa. Fin de la historia. Escucharlo decir eso me dio una extraña sensación de cierre. Al menos alguien en todo este lío estaba viendo las cosas con claridad. Unos días después, mi mamá finalmente me contactó. Me envió un mensaje de texto largo y lleno de culpa sobre lo decepcionada que estaba conmigo por arruinar la relación de Elizabeth y cómo la familia siempre debe apoyarse mutuamente, pase lo que pase. Me quedé mirando el mensaje durante un rato, tratando de decidir si valía la pena responderlo. Al final le envié una breve respuesta. La familia se apoya mutuamente diciendo la verdad, no encubriendo mentiras. Tal vez deberías pensar en eso. Eso no salió bien. Mi padre siguió con un mensaje diciéndome que estaba siendo inmadura y que Elizabeth siempre sería su niña, sin importar lo que hubiera hecho. Fue ridículo. Estaban dispuestos a pasar por alto sus trampas y manipulación solo porque ella era su favorita. Mientras tanto, Isabel permaneció en silencio. Ni una palabra de ella. No sabía si estaba demasiado avergonzada para hablar o si estaba planeando su próximo movimiento, pero de cualquier manera, no me importaba. Había perdido a su prometido, su viaje gratis a las Maldivas y probablemente la mayor parte de la simpatía que había absorbido de mis padres. Aún así, no podía quitarme la sensación de que esto no había terminado. Elizabeth no era del tipo que admite la derrota. Si se quedó callada fue porque estaba conspirando, y no me equivoqué. Una semana después, hizo su movimiento. Una mañana me desperté con una avalancha de mensajes de texto de amigos en común y familiares. Aparentemente, Elizabeth había comenzado a difundir una nueva historia, que yo la había tendido para arruinar su boda y sabotear su relación. Ella afirmó que la había estado siguiendo durante semanas, tratando de atraparla cometiendo un desliz, y que el video era solo un intento desesperado de vengarme de ella por exponer el presunto robo. Era absurdo, pero el daño ya estaba hecho.
Algunas personas creyeron su historia, especialmente aquellos que no la conocían completa. Comenzaron a enviarme mensajes de texto llamándome mezquino y vengativo. Otros, afortunadamente, se dieron cuenta de sus mentiras y me dijeron que me creían. Pero no iba a quedarme sentado y dejar que ellos controlaran la narrativa. Tenía todas las pruebas, el video, las capturas de pantalla, los textos. Si ella quería una pelea pública, yo estaba listo. Pero antes de que pudiera hacer algún movimiento, sucedió algo inesperado. Brian intervino. Publicó un largo mensaje en las redes sociales que abordaba todo. Me explicó las trampas, las acusaciones, la cena e incluso mi papel a la hora de exponer la verdad. John no arruinó nuestra relación, escribió. Elizabeth lo hizo ella sola. Él simplemente me mostró lo que necesitaba ver. Si alguien tiene un problema con él, háblelo conmigo. La publicación se volvió viral entre nuestro círculo de amigos y familiares. Cerró a la mayoría de los partidarios de Isabel de la noche a la mañana. La gente empezó a acercarse a mí y a disculparse por sacar conclusiones precipitadas. Incluso mis padres se quedaron callados por un rato, probablemente dándose cuenta de lo mal que se veían al ponerse de su lado tan ciegamente. Pero Isabel, ella se dobló. Su próximo movimiento llevaría las cosas a un nivel completamente nuevo. El siguiente movimiento de Elizabeth fue tan audaz como estúpido. Intentó demandarme por difamación. Sí, leíste bien. De hecho, contrató a un abogado y presentó una demanda, alegando que yo había destruido intencionalmente su reputación y le había causado angustia emocional. Cuando me entregaron los papeles, no sabía si reírme o enojarme. Ella no solo estaba desesperada, ella estaba delirando. No perdí el tiempo. Contraté a mi propio abogado. Les mostré el video, los mensajes de texto y las publicaciones de Brian en las redes sociales, e inmediatamente dijeron: no tenía nada de qué preocuparme, esto es una táctica de miedo, me dijeron. Pero si ella quiere ir a los tribunales, iremos a los tribunales. Y así lo hicimos. La fecha de la audiencia fue aproximadamente un mes después. La mayor parte de la familia apareció, probablemente por curiosidad morbosa. Brian también estaba allí, sentado tranquilamente atrás. Elizabeth llegó con su abogado, luciendo engreída y confiada como si ya hubiera ganado. El juez no quedó impresionado. Su abogado argumentó que yo había grabado y distribuido maliciosamente imágenes privadas de Elizabeth, lo que le hizo perder su relación y su posición social. Pero mi abogado inmediatamente lo cerró. Señalaron que las imágenes fueron tomadas en un lugar público y mostraban un comportamiento que contradecía directamente las acusaciones anteriores de Elizabeth contra mí. También señalaron que solo le había mostrado el video a nuestra familia inmediata hasta que las mentiras de Elizabeth sacaron la situación a la luz pública. Luego vino la mejor parte. Brian subió al estrado. Declaró que Elizabeth me había acusado de robar sin pruebas y había tratado de alejarme de la familia. Confirmó que el video era la única razón por la que había aprendido la verdad sobre su trampa. John no arruinó nada, dijo. Me salvó de desperdiciar mi vida con alguien que no me respetaba ni a mí ni a nuestra relación. El abogado de Elizabeth intentó interrogarlo, pero Brian no se inmutó. Se ciñó a los hechos y no dejó lugar a la interpretación. Cuando le llegó el turno a Elizabeth de testificar, su historia se vino abajo por completo. Se contradijo varias veces, afirmando en un momento que el hombre del video era solo un amigo, y en otro momento que ella y Brian estaban en un descanso, cuando sucedió. El juez no se tragó nada de eso. Al final de la audiencia, quedó claro hacia dónde se dirigían las cosas. El juez desestimó el caso y dictaminó que yo no había difamado a Elizabeth y que las pruebas que había presentado eran veraces y relevantes. Pero el verdadero problema llegó cuando el juez regañó directamente a Elizabeth. Han hecho perder el tiempo a este tribunal con acusaciones infundadas, dijo. Está claro que esta demanda fue un intento de desviar la culpa por sus propias acciones. Les insto a reflexionar sobre las decisiones que los llevaron hoy aquí. Elizabeth salió de la sala del tribunal llorando. Después de eso, se cambiaron las tornas. Nadie, ni mis padres, ni nuestra familia extendida, ni siquiera sus amigos más cercanos, tendría nada que ver con sus mentiras. Brian cortó todo contacto y completó el proceso de mudanza. Mis padres, humillados y avergonzados, finalmente admitieron que se habían equivocado al ponerse de su lado. No fue una disculpa dramática, solo un reconocimiento silencioso. Cuando mi padre me llamó una noche y me dijo: cometimos un error,
Espero que algún día puedas perdonarnos, le dije que lo pensaría. Y lo dije en serio. Perdonar no iba a ser fácil después de todo lo que me hicieron pasar. En cuanto a Elizabeth, desapareció por completo del panorama familiar. Se mudó fuera del estado unas semanas después, alegando que necesitaba un nuevo comienzo. Por lo que he oído, desde entonces ha luchado por mantener amigos o un trabajo. Su reputación la siguió, como debería haberlo hecho. No fingiré que toda esta terrible experiencia no ha dejado cicatrices, lo ha hecho. Pero al final, la verdad prevaleció, y finalmente me liberé de la nube que Elizabeth había intentado colgar sobre mí. No me arrepiento de haberla expuesto. Ella empezó la guerra y pagó el precio. No fue una disculpa dramática, solo un reconocimiento silencioso. Cuando mi padre me llamó una noche y me dijo, cometimos un error, espero que algún día puedas perdonarnos, le dije que lo pensaría. Y lo dije en serio. Perdonar no iba a ser fácil después de todo lo que me hicieron pasar. En cuanto a Elizabeth, desapareció por completo del panorama familiar. Se mudó fuera del estado unas semanas después, alegando que necesitaba un nuevo comienzo. Por lo que he oído desde entonces ha luchado por mantener amigos o un trabajo. Su reputación la siguió como debería haberlo hecho. No fingiré que toda esta terrible experiencia no ha dejado cicatrices. Lo ha hecho. Pero al final, la verdad prevaleció, y finalmente me liberé de la nube que Elizabeth había intentado colgar sobre mí. No me arrepiento de haberla expuesto. Ella empezó la guerra y pagó el precio.